Y Charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llanomol, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Saludo para todos los amigos y apasionados de este maravilloso arte del bonsái. Bienvenido a otro de tu programa Por tu Arte Viviente desde los estudios de Portuguesa Televisión y desde la Asociación Civil Bonsái Portuguesa. Hoy pues otro día más para dedicarle a ustedes unas orientaciones para seguir hablando y haciendo bonsái. El tema que nos compete va a tratar de las partes de un bonsái. Cuáles son todas las partes constitutivas de un bonsái, cómo se direccionan, cómo se trabajan, cómo se posicionan, qué y cómo deben estar ubicadas en el árbol esas partes del bonsái. Cuando nosotros utilizamos la definición desde el punto de vista etimológico, vemos que dice bonsái y allí tenemos la primera división de las partes. Lo podemos dividir en dos partes, la menor división. Bon, que significa el envase, el recipiente, la maceta, eso es el bon, la maceta. Y sai, el árbol. Allí tenemos pues una mínima división de las partes de un bonsái. Si nos vamos al árbol, el árbol lo podemos dividir mínimo en tres partes: raíces, tronco y ramas. Así tenemos también una otra división más sencilla. Bueno, estas partes del bonsái las voy a explicar y las voy a ir graficando, las voy a ir dibujando para que se entienda y podamos digerir mucho más rápido y fácil lo que son esas partes del bonsái. También voy a usar un maniquí para explicar algunas partes que son tridimensionales, porque el dibujo es bidimensional. Entonces, bueno, vamos a entrar entonces en el dibujo del bonsái. Además de que le voy a dar las partes del bonsái, también vamos a entrar en algunas referencias o en algunas nociones de cómo se dibuja. No solamente cómo se dibuja un árbol, sino cómo se dibuja. Entonces van a aprovechar unas nociones de dibujo y las partes de un bonsái. Bien, ya pues vamos a comenzar a dibujar el árbol y estructurar todas sus partes. Cuando yo voy a dibujar, yo debo determinar el área de a dónde yo quiero hacer mi dibujo. Yo quiero comenzar por aquí arriba y hasta por acá aproximadamente. Este es mi área de trabajo, que es exactamente el largo del lápiz. Esto, aquí va a estar las raíces y aquí va a estar la copa. Esta área la voy a dividir en tres partes, porque en bonsái trabajamos por tercio. Entonces voy a dividir más o menos aquí y acá. Ya tengo aquí un primer tercio, un segundo tercio y un tercer tercio. Luego, ¿qué voy a trabajar o qué voy a representar? La base del árbol, la pata del árbol. Porque en bonsái nosotros trabajamos siempre de abajo para arriba. Entonces voy a pasar primero una línea de simetría acá. Como podrán observar, este espacio lo estoy dando un poquito mayor que este, porque voy a poner mi primera rama para este lado. Si yo tengo mi primera rama para este lado, entonces ya van a ver. Pero voy a comenzar por dibujar la base del árbol, que sería más o menos allí.
Esta medida de la base del árbol es esta misma medida. O sea, como que yo dividiera esto, inicialmente lo dividí en 3, luego lo estoy dividiendo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un sexto de la altura del árbol es la pata del árbol aquí. No sé si estamos claros que lo que mide este sexto, cuando dividí entre 6, es lo que mide aquí. Esto quiere decir que si yo tengo un árbol que aquí mide 10 centímetros, entonces la altura es multiplicar 10 por 6, es decir, que la altura sería 60, para tener una idea referencial. Esto no quiere decir que toda la vida que yo voy a hacer un árbol, yo tengo que multiplicar la pata por 6. Puede ser por 7, por 8, por 9. Claro, hacia el 9 el árbol va a quedar como más delgado. Algunos dicen que pudiera llegar hasta 12. También puede ser por 5, por 4, por 3, pero quedaría un árbol demasiado grueso. Entonces el punto referencial es 6 y al dividirlo es más fácil porque yo divido en tercios, luego divido otra vez al medio cada tercio y me da 6. Entonces aquí tengo ya el grueso que va a tener el árbol para esta altura. Ahora bien, voy a dibujar el movimiento de la línea que me da el tronco. Como dije, voy a obtener mi primera rama de este lado. Entonces el árbol se me va a correr hacia el lado contrario de la primera rama y luego viene para acá, ¿verdad? Así más o menos. Entonces aquí, al final del primer tercio o al principio del segundo tercio, voy a tener mi primera rama. Pero esa primera rama también puede estar aquí, es decir, en la mitad del primer tercio. Este primer tercio equivale al fuste o al tronco del árbol desprovisto de rama y estos otros 2 tercios es para la copa. Entonces voy a tener mi primera rama, voy a ponerla por aquí, donde está el final del primer tercio, en el medio allí. Y ahora voy a dividir dónde voy a ubicar el resto de ramas. Voy a poner, póngale acá, acá. Más o menos allí. Una rama, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos eso sería 6. De repente pudiera tener 7. Voy a darle un poquito más de espacio a esas ramas para que no me quede un ápice tan grande. Entonces aquí tengo mi primera rama, aquí tengo mi segunda, aquí tengo mi tercera, cuarta y así tengo las ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejarlo hasta 6. 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. Ok, entonces sigo con la línea del tronco generando un movimiento. Siempre la rama nace en la parte externa de la curva, por eso que aquí voy a generar una curva, porque aquí voy a tener mi primera rama. Esto sigue dando curvas, sigue generando movimiento y hasta llegar al ápice. Esta línea, esta punta del ápice está alineada verticalmente con el centro del árbol. Este árbol dio una vuelta, otra vuelta, se fue para la izquierda. Luego yo puedo cambiar un poco la dirección del crecimiento y me puedo venir para acá para generar un cambio de dirección y que no todo esté para el mismo lado. Como pueden ver, las primeras curvaturas son más amplias. En la medida que subo, ese movimiento va siendo cada vez menor. Así defino la línea del tronco. Ahora le voy a dar el grueso. El grueso me lo determina acá. Voy dándole grosor. En la medida que sube, el árbol es más delgado. Eso es lo que se llama conicidad, que en la medida que ascendemos al árbol vamos adelgazando, adelgazando, adelgazando hasta que terminamos delgadito. Bueno, ahí tenemos ya la línea del árbol. Vamos a unos comerciales y ya regresamos.
Seguimos dibujando el árbol para mostrar cada una de sus partes. Ahora vamos al gráfico. Bueno, vamos a dibujar la primera rama, que ya dijimos que sale aquí en el primer tercio, donde termina el primer tercio. Las ramas deben nacer hacia arriba, luego bajan, suben, bajan, es decir, nacen haciendo resistencia, luego entrega, resistencia, entrega, resistencia. Al final debería quedar en resistencia, es decir, apuntando hacia arriba, la punta de la rama. También puede ser hacia abajo. Entonces vamos a dibujar la rama aquí, la primera rama. Aquí me gusta hacerla cayendo. ¿Hasta dónde voy a llegar? Bueno, el ancho del árbol no debe ser más que la misma medida del árbol. Entonces vamos a poner esto acá y el otro aquí. Voy a ponerlo más o menos aquí. La copa del árbol sería así. Hago esta línea para saber hasta dónde va a llegar. Entonces, bueno, aquí tengo mi primera rama. La rama viene hacia una subrama. Esto es rama. Y esta es subrama. Vamos a empezar a usar marcador para ir mostrando. Aquí viene el tronco. Vamos a dibujar el nevari, que es lo primero que se ve en un árbol. Las raíces superficiales expuestas que sobresalen el nivel de la superficie del suelo. Eso se llama, en bonsai se llama nevari, que significa raíces superficiales. No debe haber una raíz potente apuntando directamente hacia el observador, porque eso es como que una agresión visual. Entonces aquí tenemos el nevari, un conjunto de raíces afloradas sobre el nivel del suelo que se extienden. Entonces voy a poner de este lado nevari. El nevari. Debajo del nevari está el cepellón, que son las raíces finas que salen del nevari. Ese cepellón está introducido en el sustrato, está dentro del sustrato. Son todas esas raicillitas que alimentan al árbol con el agua y los minerales. Mucha. Eso se llama cepellón. El cepellón. Ok, a este nivel tenemos el cuello, que es aquí. Ese es el cuello. Luego, desde aquí hasta la primera rama, esto aquí, se llama fuste. Fuste es desde el cuello hasta la primera rama. En japonés se dice tachiagari. Bueno, aquí entonces tengo la primera rama. Esta rama es una subrama. Esta que estoy dibujando aquí ahora es una subrama. Es decir, la rama nace del tronco. La subrama nace de la rama y los ramilletes nacen de la subrama. Estas ramas pues deben tener una forma de punta de lanza, sobre todo cuando la vemos desde arriba, y también tiene unas ramitas, una ramificación fina que van saliendo de las subramas, es la que se llaman ramilletes. Bueno, aquí vamos dibujando rápidamente. Entonces ahí tengo primera rama. Vamos a ponerlo así. Primera rama. Ahora voy a dibujar la segunda rama, que la tengo marcada aquí en la parte externa de esta curva. Esta rama tiene un ángulo. La rama que viene debe tener el mismo ángulo, pero un poquito más hacia la horizontal.
porque la primera rama es la más larga, la más gorda, la más péndula, porque es más gruesa y tiene más tiempo sometida a la fuerza de gravedad, por lo tanto ha caído. Esta rama cae menos debido a que es más corta. Voy a extender esto un poco hasta acá. Entonces aquí vengo con la segunda rama. Nace hacia arriba y baja. Voy con la segunda rama, que va siempre opuesta a la primera. Esta rama y la primera rama nos dan como que la bienvenida, porque esas dos primeras ramas se dirigen ligeramente hacia el observador. Observen cómo las ramas están quedando en la parte externa de la curva. Aquí viene la rama de profundidad, es una rama que se dirige hacia atrás y le da el aspecto tridimensional al árbol, queda por detrás del tallo. Si observan, de este lado tengo 2/3 de la rama y de aquí tengo solamente 1/3. No puede quedar totalmente simétrica detrás del tronco. Por acá sale un poco, pero por acá sale más aún, más grande. Luego sigo subiendo y me voy a una próxima rama que voy a generarle un movimiento aquí al tronco para tener la otra rama acá. Esta rama ya busca más hacia la vertical porque las ramas de arriba van buscando más hacia la vertical. Luego tengo otra rama por acá que también empiezan a buscar hacia arriba. Luego aquí tengo una que viene hacia el observador. Así como tengo esta de profundidad, por aquí debe haber una que se dirige hacia adelante. Aquí voy a mostrar el maniquí para explicar mejor esto. Observen aquí, yo tengo aquí una rama de un árbol que si yo lo pongo así, observen cómo estas ramas de adelante me impiden la vista de las ramas de atrás. Entonces por eso que esta rama debe venir ligeramente así, que yo pueda visualizar estas de acá adelante y estas de atrás. Observen, muy importante, debe haber una rama de profundidad que va por encima. Aquí la tenemos, una rama de profundidad. Aquí más adelante hay otra subrama de profundidad. Eso le va a dar el volumen a la rama. Esto es un árbol. Así es un árbol. Tiene toda la estructura de un árbol y la rama es una réplica de ese árbol. Entonces aquí tenemos, esto tiene una punta de lanza, una forma triangular. Entonces esa es la manera de cómo ven, digamos, de manera tridimensional la rama. Bueno, seguimos dibujando. Ya nos vamos hacia el ápice. Y aquí en el ápice también debe haber una primera rama que viene para el lado de la primera rama. Una ramita. Estas son ramitas amontonadas, pueden estar cruzadas. Siempre ya aquí empiezan a buscar hacia la vertical. Vamos a dibujar algunas ramitas más delgadas. Bueno, ya tenemos el árbol estructurado. Vamos ahora a unos cortes comerciales y ya regresamos. Bueno, vamos a seguir entonces mostrándole las partes del árbol. En
acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la maceta, porque la maceta es parte importante del árbol. La maceta es lo que mide la copa, es decir, 2/3 de la altura del árbol, es decir, esto que tengo acá, desde la primera rama hasta el ápice, eso deberá ser el largo del matero. Pero no vamos a colocar el árbol en el centro, vamos a colocarlo que el árbol esté desplazado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hacia la derecha tengo mi primera rama. Aquí tengo mi primera rama y aquí tengo la segunda rama, entonces el árbol tiene más espacio para acá. Vamos a ponerle un poquito más de espacio para acá. Entonces aquí va a venir el árbol. Bueno, aquí voy construyendo el matero, la maceta, que la maceta es más o menos 2/3 de la altura del árbol. La profundidad del matero es más o menos lo que mide el árbol aquí en el cuello. Esa es la manera como nosotros determinamos el largo y la profundidad del matero. Aquí entonces tenemos muchas raicillitas que van a estar ocupando el sustrato, porque también el sustrato es una parte del bonsái. Ese sustrato es una 50%, para nosotros trabajamos 50% de una tierra bien orgánica con otro 50% de un material granular.Nosotros usamos arcilla expandida. También se usa ladrillo picado, que también lo venden en las graniteras, un ladrillo picado a varias medidas, que también es muy eficiente. También podemos usar gravilla, canto rodado, granito. Entonces esto allí está full de muchas raíces. Yo debo hacerle un trasplante cada cierto tiempo. Cuando literalmente este matero está lleno de raíces, debemos trasplantar, sacar, cortar parte de este cepellón y volverlo a meter. Este envase es, digamos, un envase de bonsái ya para exposición cuando está muy ajustado a su tamaño. Es un envase de exposición cuando es muy llano. Sin embargo, hay una maceta de cultivo que es más grande. Es un poco más grande, puede ser también de grés, pero un poco más grande y más profunda. Es para que el árbol tenga mayor soltura, mayor desarrollo y lo puedas tener con menos problemas. Porque si lo tenemos en una matera muy reducida, muy estrecha, entonces el riego, la fertilización, los trasplantes van a ser mucho más seguidos. Entonces así tenemos, voy a colocar por aquí, está la superficie del suelo. ¿Qué es la superficie del suelo? Todo lo que está en la superficie del suelo, la palabra lo dice, que está entre el nevari. Pueden haber plantas de escaso crecimiento, gramíneas, musgo. Pero cuando yo ponga aquí un tapizado de estas plantas de escaso crecimiento, piedritas, gravilla, todo eso, pues debo dejar espacios con variaciones para darle un poco más de ritmo. No lo puedo tapizar todo de grama, no lo puedo tapizar todo de musgo. Debo variar para que entre oxígeno al interior de las raíces. De esa manera yo logro un mayor equilibrio. Esto es la superficie del suelo. Ajá. Entonces aquí tenemos primera rama, esta que está aquí, entonces es la segunda rama. Esta que está aquí se llama rama de profundidad. Un poco incómodo escribir sin que tape la cámara. Ramas de profundidad.
Esta que está aquí entonces, si esta es la primera, la tercera está del mismo lado de la primera. Entonces esta será la tercera rama. Y esta que está aquí será entonces la cuarta rama. Y aquí, a este nivel, tengo rama hacia el observador. Rama hacia el observador o rama frontal. Es muy importante esta rama del observador porque nos da la tridimensionalidad del árbol. Así como tenemos aquí una rama de profundidad que nos da volumen hacia atrás, esta rama nos da volumen hacia adelante. Observe entonces cómo este tronco está despejado, no hay ramas, por lo menos en las primeras 3 ramas no hay ninguna que apunte hacia adelante. Y la rama que está hacia adelante está por allá en el tercer tercio, de manera que el tronco se muestra. Muy importante, esta primera rama y esta segunda rama se dirigen hacia el observador, se dirigen hacia adelante. El ápice, por lo menos allí por el tercer tercio, cercano allí, esta parte del tronco se inclina hacia el observador y es lo que se define como una reverencia. Entonces aquí esta parte final se llama ápice. El ápice es la parte terminal del árbol que tiene una inclinación hacia adelante. Esta primera rama con esta segunda rama y con el ápice, esos 3 elementos que forman un triángulo, hace lo que se llama que cierra la composición. Entonces así tenemos pues la estructura de un árbol. Esto que estamos representando aquí es un árbol informal erguido, pero cualquier árbol tropical tiene esta salida. Las ramas salen un poquito hacia arriba y luego empiezan a caer. Este ángulo de la rama puede ser, así como lo tenemos caído, un poco más horizontal. No es muy recomendable porque queda en un absoluto. Pueden ser también ligeramente hacia arriba, hacia arriba. Ajá. Si yo dejo que esta rama sea mucho más larga que el resto, esta rama yo la defino como una rama de tensión. Cuando el peso de toda la composición se me viene por acá, es una rama de tensión. Bueno, entonces así vamos estructurando el árbol. ¿Cómo se logra eso? Con podas, con pinzado, con defoliado, porque voy viendo, porque voy disminuyendo el tamaño de la hoja, voy llegando a tener un diseño perfecto. Bien, así pues hemos hecho gráficamente las partes de un bonsái para que a la hora de nosotros modelar un árbol tengamos mayor soltura y facilidad y no equivoquemos el rumbo para colocar ramas en posiciones que no van. Siempre tenemos una rama naciendo de un lado, van siempre en sentido opuesto, nunca hay ramas paralelas, nunca hay 2 o más ramas naciendo de un mismo punto. Las ramas de abajo son más caídas, las de arriba son más subidas. El primer parte del tronco se despeja sin ramas, las ramas van a los lados. Ya por aquí arriba es que viene una rama al observador. Primera rama y segunda rama es como cuando uno va a abrazar, que extiende los brazos hacia el observador y el ápice hace como una pequeña inclinación hacia adelante, es lo que se define como una reverencia. Bueno, esto es todo para ustedes, amigos que nos están viendo por allá, cómo se modela un árbol desde el punto de vista gráfico. Ahora vamos a hacerlo en los próximos con un árbol de verdad. Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Chao, chao.